Les damos la más cordial bienvenida a esta masterclass o este webinar sobre inteligencia artificial que hemos preparado especialmente desde la Universidad del Desarrollo para todos los miembros de la comunidad que les interesa profundizar sobre este tema. Así que estamos muy contentos de poder estar participando junto con ustedes en esta actividad. Me acompañan Isaías Sharon y Germán Goñi, que son también profesores de la Universidad del Desarrollo de este diplomado de inteligencia artificial, que les voy a contar un poquito más de detalle sobre de qué se trata y quiénes son ellos también en particular. Tenemos una asistencia de los profesores bien internacional. Isaías está en España, así que si tiene esa cara de sueño es porque realmente tiene sueño. Ahí probablemente son, ¿qué horas son allá? Las 1 de la mañana. Una 5, sí. 1 a 5, perfecto. Y Germán está desde Brasil, por trabajo tuvo que moverse a Brasil, así que también está conectado desde otras latitudes. ¿Cómo está Germán? Todo bien, Mario, muchas gracias. Saludos a todos. Excelente, buenísimo. Bien, vamos a comenzar. Lo primero es contarles brevemente sobre el programa. Queremos contarles sobre este programa que está partiendo el día 7 de octubre. Es un programa de inteligencia artificial que tiene un enfoque bastante mix entre lo técnico de la inteligencia artificial, pero también la mirada de negocio y de persona. En el fondo nosotros estamos convencidos de que esto no es solamente un proceso técnico ni tecnológico, sino que tiene implicancias transformacionales importantes. Por tanto, tiene que ver ese mix de mirada de cómo esto toca y afecta a modelos de negocio positivamente, cómo impacta también a las personas y qué cambios tenemos a nivel organizacional desde el punto de vista de la gente. Y por supuesto, la tecnología es eminentemente un habilitador clave en este proceso y es muy importante tener distinciones relevantes que nos permitan ir implementando esto correctamente. Entonces, este programa, que es un programa que lo dirige Germán y yo como codirectores ambos de esta malla académica, tiene 4 grandes componentes. El primero es la mirada más desde la estrategia, desde la gestión, desde el modelo de negocio. Es una introducción de cómo la inteligencia artificial se transforma en un acelerador de la transformación, que es parte de lo que vamos a conversar hoy día, específicamente en la parte de la charla que voy a dar yo. Después tenemos un segundo componente que es navegando por los componentes claves de la inteligencia artificial, que son 33 horas, que es el plato fuerte del programa, y que tiene que ver con las partes ya más técnicas, más tecnológicas, de ir entendiendo cuáles son los diferentes conceptos que a veces escuchamos y de repente pensamos que son todo lo mismo. No es todo lo mismo, y Germán hoy día va a conversar sobre eso en la parte de la charla que él va a hablar específicamente de automatizaciones y agentes de inteligencia artificial y cuál es la diferencia, cuándo usar uno, cuándo usar otro, que en el fondo son componentes claves para poder ir aprovechando al máximo estas tecnologías y estas capacidades. Después viene un tercer módulo que es desarrollando competencias para aprovechar el potencial de la IA, que es un módulo donde entramos ya directamente en los temas de liderazgo, de nuevas competencias, de características nuevas que las organizaciones tienen que desarrollar, pero desde el punto de vista más humano, y es parte de lo que va a estar conversando también Isaías en la parte que él va hoy día a presentar, que tiene que ver con esta triada en el fondo que de alguna manera se cierra desde el punto de vista de las personas y el cambio de mindset, el cambio cultural, el cambio de competencias, de prácticas. Hay mucho que desarrollar ahí. Probablemente es la parte más difícil desde el punto de vista del cambio cultural, más lenta, pero es una parte clave que tenemos que tocar dentro de estos procesos de cambio. Y finalmente, el módulo cuarto tiene que ver con implementación o implementando la inteligencia artificial a nivel empresarial, que es un caso práctico. Ahí lo que va a ocurrir es que vamos a trabajar en grupos dirigidos por Germán, donde vamos a definir ciertos desafíos que a ustedes les interese, dadas las organizaciones que ustedes están trabajando, en el fondo levantar desafíos desde los mismos grupos, y a partir de eso ver cómo podemos generar alguna aplicación, alguna práctica que nos permita usarla y poder resolver algún desafío de negocio lo más realista posible para poder ver todo el potencial que tiene esta tecnología y estos conceptos. Así que esos son los 4 módulos donde les voy a contar en detalle de cuáles son, en el fondo, cada uno de los temas, porque ya nos extenderíamos demasiado. Esta información está publicada en la web de la universidad por si a alguien le interesa revisarla. Yo más bien quería referirme a los profesores. Los profesores, aparte de mí, que me dedico a la consultoría en transformación digital principalmente,
Está Germán, que me acompaña, que él es también consultor, trabaja en la TAM, está hoy día trabajando en cómo generar valor desde los datos, viene trabajando en temas de datos hace mucho tiempo. Él de profesión es ingeniero civil industrial, tiene una maestría en inteligencia artificial y ha desarrollado distintas especializaciones en la temática y estuvo hace algún poco tiempo, a principios de este año, también en Silicon Valley, viendo ahí cómo ha ido avanzando esto y trabaja en el fondo de manera práctica desde un origen a lo mejor podría ser más de inteligencia artificial más tradicional, por llamarlo de alguna manera hoy día, como modelo de machine learning, etcétera, y hoy día ya directamente con una amplitud que ya les va a contar en la charla de qué se trata lo que él está trabajando, pero son cosas bien interesantes desde el punto de vista de la ejecución y desde meter las manos, como dice él, en picar código a veces si es que es necesario, pero básicamente yo diría que Germán es un experto en encontrar soluciones tecnológicas a desafíos, independiente cuál es la tecnología. Y eso es algo que lo tengo bien internalizado. Jan también es uno de los profesores, él ve la parte estratégica junto conmigo, es profesor también de la Universidad Católica y de la UDB, y trabaja en distintos directorios y también ha formado startups. Entonces viene del mundo empresarial, de innovación, de startup tecnológica, pero también del mundo académico en distintas universidades. Sebastián, científico de datos, también es profesor en otras universidades y asesora a empresas. Ha trabajado en distintas compañías a nivel corporativo, y día está trabajando también en la TAM, junto con Germán, y él va a ser uno de los profesores que va a ir viendo estas partes más técnicas en el fondo para poder hablarnos desde la experiencia. Lo que queremos en este programa es que cada uno hable desde la experiencia que tiene la temática que está hablando. Y desde ese punto de vista hemos buscado profesores que son practitioners, como le llaman en la academia, que son profesores que tienen la experiencia de haber implementado y desarrollado los temas que están conversando. También Isaías, que bueno, va a estar hoy día, él les va a contar también sobre la mirada más del punto de vista de personas. Él tiene un PhD en educación y nuevas tecnologías, un magíster en desarrollo organizacional y es psicólogo de profesión. Ha generado distintas compañías, ha creado plataformas que ha vendido, ha creado otras nuevas que ahora está también distribuyendo a nivel internacional. Súper exitoso empresarialmente en esa conexión entre entender cómo las personas funcionan y cómo la tecnología puede ayudar a esos procesos. Y es parte de lo que nos va a estar contando hoy día. Sergio Bigman también es el penúltimo profesor que les quiero mencionar. Él es consultor, tiene una empresa de consultoría, también es psicólogo de profesión, también tiene un magíster en gestión del cambio y él ha ido desarrollando principalmente procesos de transformación digital y también desde el punto de vista de las personas y de liderazgo, en el fondo, cómo la cultura va cambiando, cómo los liderazgos van cambiando y de alguna manera cómo el factor humano a veces se transforma en un habilitador que facilita y potencia la transformación y a veces es un detractor que se transforma en un stopper. Y finalmente Alfonso Pérez, que también él trabaja en la TAM, Cybersecurity Arquitecto, y él va a estar también dentro del equipo viendo las partes más técnicas en el fondo que son clave para estos procesos, el ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile. Así que bien, habiéndoles contado ya esa primera parte de esos avisos clasificados, ahora vamos a entrar ya directamente en las presentaciones, que me imagino que es lo que les interesa a todos que vayamos conversando. Las presentaciones van a tener esa dinámica, en el fondo yo primero comentando desde la mirada de los modelos de negocio, después Germán desde la mirada entrando ya en una parte, vamos a hacer una breve en el fondo descripción de los temas, no nota para una profundidad muy grande, pero va a entrar Germán en la parte más técnica de agentes y algunas distinciones importantes del tema de agentes, y después cierra Isaías con el factor humano que queda para el final, no porque sea menos importante, al revés, porque es probablemente lo más importante y es lo que no tenemos que nunca perder de vista en estos procesos. Así que bien, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla para acompañarme de algunas pocas láminas que son básicamente como algunas imágenes que en el fondo van a ir acompañando la presentación. Esta presentación tiene como propósito arrancar esta reflexión que vamos a tener el día de hoy respecto de las tendencias y cómo la inteligencia artificial se está transformando o no se está transformando, ya es un habilitador, yo diría, el más importante que permite una mayor cambios en términos de lo que estamos haciendo en las organizaciones. Hoy día la inteligencia artificial es un habilitador que permite la disrupción en las industrias, pero ¿eso qué significa? ¿Cuál es la envergadura y la profundidad de esa declaración?
Ahí tenemos distintos proyectos que se pueden ir desarrollando en las compañías. Algunos son proyectos de eficiencia, de mejora, donde la inteligencia artificial nos permite hacer bastante optimizaciones. Es una vertical, una mirada. Hay otra mirada de empezar a ampliar las fronteras del modelo de negocio, empezar a llegar a clientes que antes no llegábamos o generar servicios, productos que antes no teníamos para rentabilizar nuestra cartera. Y eso en el fondo no estamos cambiando el modelo de negocio. En la primera mirada, en el fondo de optimización del negocio actual. La segunda es ir agregando capas adicionales para ir creando valor, pero mantenemos en el core nuestro negocio principal. Y la tercera mirada es una mirada más de disrupción, pero ¿qué es disrupción en este contexto? ¿Cómo entendemos disrupción y cómo entendemos este cambio profundo en cómo se hacen las cosas? Y ahí, ejemplo, ustedes los conocen, no los vamos a repetir, de disrupciones que han ocurrido en las distintas industrias que conocemos, los casos emblemáticos, y esas disrupciones tienen un comportamiento o una característica común, que es que se hacen las cosas de una manera distinta, se mantiene la misma necesidad del cliente base, pero la satisfacemos de una manera distinta, apoyado con tecnología, y eso nos permite simplificar la experiencia, nos permite tener procesos más eficientes, de menores costos, y en el fondo aportar más valor al mercado. Entonces, ¿por qué esto se transforma en algo estratégico para las compañías? Porque si tenemos este habilitador que nos permite cambiar las reglas del juego en una industria, es decir, atender a nuestros clientes de una manera diferente, entonces eso puede poner en jaque a los actores actuales, tradicionales, porque si llegan actores que empiezan a incorporar esta tecnología y a cambiar estos modelos de negocio de una forma más profunda, entonces la continuidad de nuestro negocio en el largo plazo se pone en tela de juicio. Entonces, dado eso, es que no podemos restarnos a hacer esta exploración de distintos modelos de negocio que pueden estar apalancados con esta capacidad que se llama inteligencia artificial. Desde ese punto de vista, nosotros vemos la inteligencia artificial no como solamente un habilitador operativo, que sin duda lo es para el negocio habitual, sin duda un habilitador operativo que nos ayuda en mucha eficiencia, pero es mucho más que eso, es un núcleo dinámico de un modelo de negocio. ¿Y qué significa un núcleo dinámico del modelo de negocio? Que rompe muchos de los conceptos que hoy día conocemos en la administración tradicional. Rompe el enfoque basado en análisis estático, en información desfasada, que está descontextualizada de lo que el cliente está ocurriendo. Entonces ahí vemos este marketing masivo, propuesta de valor masiva, decisiones que se toman de manera burocrática o arbitraria, en el sentido de que estamos decidiendo nosotros sobre direccionamiento en decisiones empresariales sin considerar la data que está por detrás o lo que el cliente prefiere en términos de las decisiones que estamos tomando. Las planificaciones tienen ciclos largos, nos demoramos, las decisiones humanas son lentas. Tenemos en el fondo muchos procesos que nos permiten tener las compañías exitosas que tenemos hoy día, pero con este habilitador y con este núcleo dinámico de modelo de negocio, todos estos elementos van cambiando y ya vamos pensando en esta propuesta de valor más personalizada, más contextual, más en tiempo real, más simple, con procesos más automáticos, con toma de decisiones basadas en los datos. Entonces, todo eso que hemos venido conversando hace algún tiempo no son conceptos nuevos, son conceptos que antes era más difícil poder incorporarlo en nuestra organización. Hoy día, no digo que sea más fácil, pero hoy día está más realista utilizando inteligencia artificial. En términos de impacto, los impactos, y acá podemos estar toda la noche hablando de cuáles son los impactos hacia el futuro, que distintas compañías, estudios y consultoras van sacando datos de lo que queramos, pero hay impactos que van mostrando la potencia de la IA. Respecto, por ejemplo, cuánto va a ser el porcentaje al 2030 que va a aportar la IA del PIB. Ahí hay un error, dice 2023, es 2030, que la IA va a aportar al PIB global, y hablan de 15 billones, o 15.000 millones de dólares, que eso estaría por sobre el 10% del PIB mundial. Entonces, en el fondo, los negocios que se van a generar apalancados con esta tecnología se prevé que van a ser bien importantes. Por otro lado, estos resultados que son bien impactantes, lo que se espera que se vaya aumentando hacia adelante es que vaya creciendo por 2. En términos, por ejemplo, de una industria en particular, hay otro estudio que muestra que entre el 9 y el 15% de los ingresos operacionales van a venir desde procesos que están gestionados básicamente con inteligencia artificial, que es en la banca, y donde esto va a impactar en la compañía en el 100% de los procesos, con distintos matices y distintos niveles. Probablemente en algunos aspectos más operacionales puede reemplazar la actividad que estamos haciendo, en otros aspectos más estratégicos a lo mejor nos va a complementar con ciertas informaciones más en tiempo real o con alguna data más dinámica.
Entonces, en el fondo, cómo incorporar esto y cómo generar este cambio organizacional basado en este habilitador, va a tocar transversalmente todo, y eso es lo que de alguna manera tenemos que tener como herramienta, porque en el fondo no va a ser no va a ser un contratar una plataforma adicional para un tema específico de algún área o de todas las áreas, sino que va a ser repensar cómo hoy día estamos llevando adelante los procesos, y eso es bastante más sistémico como cambio organizacional que solamente incorporar una tecnología adicional. ¿Qué tanto esto nos va a afectar dependiendo de cada uno de nuestros trabajos? Depende de la exposición que tengamos en las funciones actuales a la IA. Y ahí lo que se habla en algunas consultoras tiene que ver con lo siguiente, con que hay tres grandes categorías. Una categoría que está altamente expuesta, que son posiciones que probablemente van a desaparecer, otra que están medianamente expuestas y otra que tienen baja exposición. En términos del porcentaje de trabajos que hoy día existe en una compañía promedio tradicional, el 20% se estima que tiene altamente exposición. ¿Y qué significa altamente exposición? Que la IA hoy día puede desarrollar sobre el 70% de lo que esa posición realiza. Entonces, en el fondo, si estamos en una posición que con IA podríamos eventualmente reemplazar el 70% de lo que estamos haciendo, tenemos alta exposición y probablemente van a ser cargos que van a ir desapareciendo en el tiempo. Si tenemos, eso probablemente es para cargos más operativos. Probablemente la mayoría estamos en la exposición media, que es un 40% de las personas que están en las empresas. ¿Y qué significa un 45%? ¿Y qué significa exposición media? Que la IA podría entre el 50 y el 70% de tus actividades realizarla. Y los que tienen baja exposición, que sería un 35% de acuerdo a este estudio, serían posiciones en las cuales la IA no logra hacer más del 50% de lo que esa posición está haciendo. Entonces ahí lo que termina pasando es que se transforma como en un apalancador. O sea, esa posición que tiene baja exposición, lo que hace es que usa la IA como una herramienta. Lo que hace la exposición media es que transforma la forma en la cual está trabajando. Y lo que hace la alta exposición es que debiese reconvertir a esa persona porque es una posición que probablemente ya no tiene sentido mantenerla hacia futuro. Entonces, en el fondo, ¿qué quiero decir con estos datos? Y más allá de que la cifra puede haber otro estudio que tenga otros números, pero en el fondo, ¿cuál es el mensaje de fondo de esta reflexión? Es que nosotros, independiente en la posición en la cual estemos, la IA va a cambiar lo que hoy día entendemos como la realidad de nuestro foco, de nuestro propósito de rol y cómo estamos aportando valor a nuestra organización. Y eso es relevante porque implica un rediseño organizacional. O sea, en el fondo, ok, hay personas que hay que reconvertirlas porque esa actividad probablemente deja de funcionar. Hay personas que tenemos que repensar los procesos y ver de una manera distinta de trabajar. Y otras personas que van a estar apalancadas con estas herramientas adicionales que les van a proporcionar mayores competencias, van a aumentar el potencial de lo que ellos pueden hacer hoy día con las capacidades que tenemos. Entonces, ese es un punto de inflexión que nos hace que este proceso no sea solamente de entendimiento de los elementos técnicos que son súper importantes y son el corazón, sino que también tenemos que ver el proceso de cambio organizacional más sistémico que toca muchas variables, porque acá en el fondo, con lo que estamos diciendo, implica que cambian, traer nuevas capacidades humanas en términos de conocimiento, nuevos perfiles, cambian los cargos, cambian las áreas, cambian la arquitectura, y hay muchos elementos que los vamos a mirar un poquito más adelante de cuáles son los elementos que deberíamos tocar al hacer este cambio. También vamos a tener que tener reflexiones sobre si realmente tenemos el tiempo para una organización transformarla en este sentido que estamos conversando, o deberíamos crear una empresa desde cero con la IA como núcleo, porque también la obsolescencia tecnológica que muchas compañías tienen, y muchas industrias incluso tienen a nivel internacional, hace difícil que lo que estemos hablando sea tan factible de poder implementar en un tiempo razonable. Porque si nos demoramos mucho, como esto avanza tan rápido de forma exponencial, si nos demoramos mucho en esta transición, finalmente siempre vamos a estar generando una brecha importante con los avances tecnológicos. Tampoco que vamos a estar todo el rato en la punta de la tecnología y cambiando la tecnología sistemáticamente en ciclos muy cortos. Pero por lo menos tenemos que tener hoy día una base que nos permita construir este núcleo dinámico, que es un núcleo dinámico que nos permite agregar inteligencia a nuestro negocio, que las compañías tradicionales, dependiendo de los sistemas anteriores que tengan, a veces hace difícil la transición. Entonces, hacemos una transformación o en realidad generamos un modelo nuevo desde cero, más limpio en el fondo para poder arrancar desde más arriba, o hacemos un mix. Esas decisiones estratégicas son parte de lo que hay que ir conversando. ¿Y cómo armar el plan? No vamos a conversar acá en detalle de cómo armar el plan, por supuesto, no nos da el tiempo, es parte de lo que vamos a ver dentro del programa, pero el plan involucra muchos elementos, donde hay un elemento que tiene que ver con
cómo esto aporta valor hacia la organización, cómo hacemos pequeños casos de uso, quick wins o victorias tempranos, pero siempre pensando en triunfo estratégico. No nos podemos llenar solamente de casos de uso y pop por todas partes, sino que tenemos que pensar que ese es el primer paso, pero mirar hacia un triunfo estratégico que es más grande. La necesidad de escalar también es clave, es decir, cómo construir el negocio del mañana, pero partiendo desde estos primeros pequeños pasos iniciales, pero pensando siempre que la escalada tiene que ser potente, como los datos y la administración de los datos, los gobiernos de datos y la buena calidad de los datos, que son cosas con las cuales venimos peleando hace varios años en las organizaciones y no están resueltas en la mayoría de ellas, se transforma en un habilitador clave, porque si no tengo buenos datos, buena calidad de los datos, es complejo hacer muchas de las cosas que queremos hacer. Ahora el otro día conversando con Germán me decía algo interesante, me decía, ok, los datos a lo mejor no están lo bonito que queremos y ordenado que queremos, pero hoy día estamos tomando igual decisiones con los datos que tenemos. Entonces, algo se puede hacer igual desde el inicio. El stack tecnológico, cuál es la arquitectura que se requiere, cuáles son los talentos que se requieren, cuáles son los estilos de liderazgo y las formas de prácticas de gestión distintas que se requiere incorporar, cómo generar también ecosistemas abiertos para ir trabajando con los proveedores, con los vendors o con las universidades o los centros de innovación, porque el conocimiento va avanzando tan rápido que probablemente encasillado solo, aunque tengamos el stack tecnológico de punta, va a ser difícil poder encontrar estas buenas prácticas, casos de uso que nos aportan. Los temas de ética, responsabilidad, cumplimiento, seguridad, sustentabilidad y gestión del riesgo, que lo pusimos todo en un solo punto, pero cada uno de esos es un temazo por sí mismo, que es parte también de lo que hay que ir abriendo y lo que vamos a abrir en el programa. Implementación y gestión del cambio, que hoy día vamos a tocar algo de eso, que tiene que ver con las personas, cómo ir navegando esta transformación y finalmente cómo hacer la medición y calcular de alguna manera o asegurarnos de que los proyectos que estamos haciendo y los impactos que estamos generando tienen sentido para la estrategia de la compañía. Al final, no es implementar IA por implementar IA, sino que tiene que ver con cómo yo logro alcanzar los resultados estratégicos basados en estos apalancadores. Y eso en el fondo tenemos que pedirlo y tenemos que tener bien claro cómo vamos a priorizar y a asegurarnos de que esto está aportando el valor que estamos esperando. Probablemente la gran pregunta no es si vamos a usar IA o no. Yo creo que eso ya está resuelto en todas partes y sabemos que vamos a tener que incorporar IA. Eh, la pregunta, bueno, es dónde para que aporte valor, para que no sea una moda, sino que sea realmente algo necesario y algo que tenga sentido en cada una de las organizaciones. Y lo otro es que tan rápido podemos adaptar nuestro modelo operativo para que esto funcione. Porque en el fondo no es solamente incorporar la tecnología, sino que hay cambios más transversales, más sistémicos a nivel de la organización. Y eso, como toma tiempo, luchamos contra la velocidad. Hoy día el gran desafío que tenemos de incertidumbre hacia el futuro en términos del avance tecnológico es que tenemos que ir generando estos procesos que sean más adaptativos. Y hoy día nuestras organizaciones no son tan adaptativas. Yo diría que no son nada adaptativas, somos más bien estáticos. Entonces, cada cambio y cada cambio adaptativo nos genera un esfuerzo, por un lado, que por otro lado nos genera tiempo, y ese tiempo es lo que hoy día no tenemos para poder hacer la transición. Así que está súper interesante desde el punto de vista de la evaluación del fondo de los modelos de negocio, está súper interesante lo que hoy día está disponible, lo que tenemos que reflexionar y cómo ir avanzando y qué cosas deberíamos considerar dentro del proceso, está súper interesante. Y esto engancha con ya un tema que va a tocar Germán, que tiene que ver con, si quieres vas compartiendo mientras Germán la pantalla, tiene que ver con el fondo, cómo ir tomando ciertas decisiones y no confundirnos, porque a veces también el lenguaje y lo que vemos en las redes sociales, en algunos lugares, tiende a confundir y pareciera que todo es lo mismo, pero hay distinciones importantes que tenemos que tener y ahí Germán nos va a ayudar con eso, con algunas reflexiones también. Vámonos entonces a la parte humana, agreguémosle el tono humano, que Isaías es el mejor expositor que tenemos para poder llevarnos en esos caminos. Adelante, Isaías, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Mario, Germán, a toda la gente que está conectada a esta hora, a las 19:30 Chile, ¿no? Eh, bueno, Isaías Sharon por acá, como me presentaba Mario, soy psicólogo de profesión, pero dedicado a tecnología y transformación hace ya muchos años en distintas organizaciones. Eh, y yo les quiero compartir cómo no solamente esta exposición de los trabajos que comentaba Mario recién a las nuevas tecnologías va a seguir transformando, como ya lo está haciendo
el mundo laboral, sino que las organizaciones y los negocios en general. Esta historia la conocemos, con más o con menos datos, pero la conocemos. El año 88 Kodak tenía más de 170.000 empleados a nivel global, ¿ya? O sea, una tremenda multinacional, y sabemos que el 2012 quebró. Eh, Gente tonta no debe haber sido, ¿ah? Para construir una compañía de ese volumen en toda esa distribución geográfica, sin duda que tenía gente muy competente, pero la transformación tecnológica, que no iba ni de cerca a la velocidad que va hoy día, eh, les pareció que no era realmente amenazante. Y todavía eso lo vemos, ¿ah? Lo vemos en la gestión de los recursos, lo vemos en la transformación de los modelos de negocio, como comentaba Mario, lo vemos en la gestión de personas, donde todavía pareciera ser de que podemos seguir esperando y darnos mucho tiempo y seguir reflexionando con mucha calma, como si esto no fuera a transformar de manera disruptiva, como lo está haciendo, y todavía más en los próximos años, las industrias completas. Hay una reflexión y me quiero tomar de lo que comentabas tú, Mario, respecto a si vamos a incorporar esas tecnologías a los modelos actuales o vamos a crear compañías desde cero con esta tecnología en el centro. Y es lo que estamos viendo con algunas startups, con algunos modelos que nacen con esto en el corazón, y uno dice, bueno, son muy chiquititos, no le van a ganar a la banca, no le van a ganar a la industria farmacéutica, no le van a ganar a... bueno, algunos se los compran, ¿no? Finalmente porque tienen ahí una ventaja en términos de velocidad y diferencial muy importante. Y por lo tanto, una pregunta que nos podemos hacer, y creo yo que es necesario hacerse, es si estamos listos para que la inteligencia artificial transforme la manera en que trabajamos, pero no solamente en que trabajamos, sino que la manera en que lideramos personas y en que tomamos decisiones, ¿ya? Por ejemplo, eh, hay un elemento, y sin ánimo de entrar en tanto detalle, pero hay un elemento que es clave cuando gestionamos personas en las organizaciones, haciendo un disclaimer a pie de página que da lo mismo la industria en la que usted esté, da lo mismo la función que usted cumpla. Esta historia va siempre de personas, ¿ya? La tecnología la hace gente para que la use otra gente. Las empresas prestan bienes y servicios para las personas. Los clientes nuestros son personas y así suma y sigue. O sea, si nosotros somos buenos en la gestión de las personas, tenemos una ventaja transversal a cualquier industria, en cualquier estado de madurez, en cualquier lugar del mundo, porque esta historia va de gente. Dicho eso, eh, hay un elemento que se llama esfuerzo discrecional, ¿ya? Lo quiero dejar ahí como una semilla. El esfuerzo discrecional es cuando las personas damos más de nosotros sin que se nos pida, ¿ok? Y es un indicador clave de compromiso y de motivación. Bueno, según el informe de la OIT, el 60% de la fuerza laboral activa, estamos hablando de más de 2.000 millones de personas en el mundo, no se sienten ni comprometida ni motivada con su trabajo. Es decir, no da más de lo que se le pide, si puede dar menos, lo va a dar con seguridad, ¿sí? Generando un costo para las organizaciones, pero para toda la sociedad finalmente, ¿no? En baja productividad, en alta rotación, en mayor licencias médicas, porque aquello que no te gusta te estresa más, ¿no? No solamente te hace menos competitivo, sino que además tiene un montón de otras desventajas. Dicho eso, que es una semilla que ya podremos profundizar en otras instancias, las áreas de personas se encuentran en una tormenta perfecta, ¿ya? Eh, Porque además la mayoría de ellas no están en lo que a mí me gusta llamar la mesa pequeña de las decisiones grandes, ¿sí? Muchas veces en las áreas de gestión de personas se siguen en estas áreas de staff, ¿no? De soporte, pero con ganas de contarnos entre nosotros de que somos el corazón de las organizaciones, pero en realidad en la mesa chica de las decisiones grandes no estamos, ¿ah? En la mayoría de las organizaciones, recursos humanos no está ahí, ¿no? Ahí está operaciones, está comercial, está finanzas, gerencia general y muchas gracias, y el resto que nos preste soporte. Entonces, hoy día cuando vemos esta tecnología que se nos cuela por todas partes, lo que encontramos es que el nivel de tareas administrativas en el área de personas es enorme, por lo tanto, esta exposición de la que hablaba Mario es
clarísima, ¿no?, en la automatización de tareas, que existen hoy día nuevas competencias al momento de gestionar. Por ejemplo, en los procesos de selección de nuestras organizaciones, conocemos en el proceso de evaluación el calce cultural, la flexibilidad a los nuevos modelos tecnológicos, evaluamos los niveles de motivación y en qué equipo va a tener mejor calce. Eso la mayoría de las empresas no lo hace hoy día con inteligencia artificial y modelos predictivos. Algunas compañías lo están haciendo y ya se puede hacer. Eh, Hay una incertidumbre laboral, pero evidente, y esto es un problema hoy día global, no solamente porque las posiciones están cambiando muy rápidamente, sino que porque la cantidad de posiciones nuevas que se estima que se van a crear, cerca de 95 millones según el Foro Económico Mundial, de acá al 2030, no sabemos de qué va. Entonces, ¿en qué nos deberíamos estar formando? Es una moneda al aire en muchos de estos rubros. Y además las decisiones hoy día en estas áreas suelen ser, sobre todo en compañías que son más grandes y por lo tanto más burocráticas, decisiones lentas y que cuestan, pero muchísimo. Les paso solamente un dato. Contratar mal a una jefatura, ¿ya?, a una jefatura, no estamos hablando del rockstar número uno, a una jefatura, cuesta en promedio 4.8 veces el salario anual. ¿Ok? Ese es el costo por mala productividad, problemas en los equipos, rotación, falta de resultados, etcétera. O sea, en los estudios globales encontramos, y hay estudios que dicen que esto llega hasta 20 veces el salario anual. ¿Ya? Estoy compartiendo un dato conservador. 4.8 veces el salario anual, elegir mal. ¿Sí? Pero eso no lo medimos. Y las áreas se preocupan de cuánto nos costó el headhunter. ¿Ah? Y la pregunta es, no es cuánto nos costó el headhunter, es si estamos realmente incorporando con estrategia a las personas. Y por lo tanto, como el trabajo está cambiando más rápido de lo que las áreas de personas pueden adaptarse, tenemos acá un desafío, pero por cierto una oportunidad de poder convertirse en áreas realmente estratégicas de negocio y con ello poder entrar en esa mesa pequeña de las decisiones grandes. Una pregunta que ronda todo el tiempo es si esto es una amenaza o es un aliado. Ayer, y lo comparto casi como una infidencia, no daré nombres, pero ayer estaba en una reunión con una multinacional que hace servicios tercerizados para muchas compañías, eh, revisando justamente estas tecnologías para poder mejorar sus procesos. Y una persona me dice, ¿y dónde puedo hacer la revisión manual? Yo tuve que tomar agua mientras pensaba, saber por qué me hacía una... Entonces dije, pero tú lo quieres seguir haciendo manual, déjame ver si entiendo, le digo yo. Claro, 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 así yo lo puedo contrastar. Bueno, ese cargo va a desaparecer, ¿ya? Y estas personas que trabajan en tercerización, bueno, van a ser tercerizados, ¿ya? Y van a estar tercerizados en tecnología, no en otro consultor que lo haga a mano, ¿ya? Entonces, cuando miramos cómo hoy día la inteligencia artificial y la psicología predictiva, que, bueno, tengo especial cercanía, es una tecnología que hemos patentado directamente en Europa con la compañía que yo dirijo, que en el fondo nos permite conocer lo que tenemos dentro, ¿ah?, potenciar habilidades, comportamiento, fit cultural, competencia, etcétera, para poder proyectar desempeño, calce en las organizaciones, en fin, nos va a ayudar a pasar de lo operativo a lo estratégico, ¿ya? Las áreas de gestión humana que no hagan esa transición, créanme, van a terminar metidos en un software, ¿sí?, de lleno. El valor va a estar en la estrategia de negocio, adaptabilidad, transformación cultural, en fin, ese software que es el más difícil, como también comentaba Mario en la presentación anterior, de transformar, que nos actualiza apretando dos botones como el resto de los dispositivos que usamos día a día. Las decisiones van a ser más rápidas y más confiables. Muchas de las decisiones que tomamos, y miremoslo no solamente en las organizaciones, miremoslo en la política pública, ¿sí? Uno ve el último estudio, la última encuesta, y ¿qué te dice? El tanto por ciento de la gente opina que, ¿sí? Cuando nosotros vamos a los márgenes de error de esto y nos metemos en el dato duro, hay una diferencia, pero abismal, entre un dato y una opinión, ¿sí? Cuando convertimos la opinión en una tabla de frecuencia para decir, mira, Mario dice que sí, Germán dice que sí, yo digo que sí, el 100% dice que sí.
esa opinión convertida en frecuencia, que suena muy pomposo porque le ponemos un porcentaje, nos lleva a decisiones absolutamente erráticas versus el dato duro. Y por lo tanto, cuando empecemos a tomar, que cada vez más empresas están en ese camino, pero queda mucho trecho, decisiones de personas, que es el área blanda, que es el área siempre como un poco más etérea, basados en datos y no en opiniones, vamos a tener esta transición que yo creo que va a ser de altísimo valor para el desarrollo de los negocios y de las organizaciones y de las personas también, por cierto. Cuando hablamos de las personas en el centro, eh, que a veces suena como un poco cliché, yo vuelvo al concepto que comentaba antes, finalmente todo negocio va de personas, ¿sí? Mi cliente es una persona, mi empleado es una persona, mi proveedor es una persona, la sociedad en la que yo participo son personas, ¿no? Y mis accionistas son personas. Por lo tanto, los stakeholders esenciales de cualquier modelo de negocio son todas personas. Cuando nosotros hablamos de poner a las personas en el centro, significa poder tener una comprensión profunda de lo que nos mueve a los seres humanos de manera transversal. Hay dos elementos que son transversales y de esto podríamos estar filosofando hasta las tantas de la mañana por estos lados. Y tiene que ver con que los seres humanos, independiente de nuestro estadio y nuestra función social, buscamos siempre sobrevivir y prosperar. Nuestros clientes buscan lo mismo. Si nuestro producto y servicio no les ayuda a sobrevivir o prosperar, nuestro producto no les sirve. Si nuestro empleado con su trabajo no puede sobrevivir y prosperar, entonces ese trabajo no le sirve. Son elementos que son esenciales. Cuando nos vamos, por mencionar dos, pues esta lista puede ser más extensa, pero cuando nos vamos a esos elementos esenciales, descubrimos, digamos, la salsa secreta de cómo deberíamos gestionar seres humanos, entendiendo cómo funcionamos los seres humanos y hacer esa transición de pasar de la intuición, del tincómetro, de a mí me parece que, a poder predecir en base a data sistematizada un elemento que es tan complejo, como somos los seres humanos por nuestras formas, ¿no? Porque tenemos culturas distintas, valores distintos, etcétera. Y por lo tanto, esta combinación de tecnología y de psicología en la gestión de las organizaciones nos ayuda a hacer un elemento, una gestión de joyería a escala, ¿no? Porque una cosa es liderar un equipo de 5 y otra cosa es tener un equipo de 5.000, donde se nos pierde esa conexión humana, pero lo podemos hacer apalancado en estas tecnologías nuevas. Algunos datos, ¿ya? 78% de las empresas están usando inteligencia artificial, al menos en alguna función, al año pasado, frente al 55% del año anterior. Ahora, cuando hacemos el doble clic, vemos que es bastante rudimentario, ¿ya? No están en el corazón del negocio, etcétera. Todavía vemos al funcionario usando ChatGPT para ayudarle a revisar algunas cosas, omitiendo, por cierto, todo el tema de seguridad de los datos personales que eso significa y poniendo en riesgo el compliance organizacional por sacar una tarea más rápido. Pero estamos conviviendo con esto y lo sabemos todos. Entre el 65 y el 71% de las empresas ya está utilizando inteligencia artificial generativa en alguna función, un poco lo que les comentaba recién. En recursos humanos, el 87% de las empresas emplea, sin saberlo, la mayoría, a través de las plataformas que ya utilizan, algún tipo de inteligencia artificial en procesos de selección, filtrado de currículums, automatizaciones, principalmente RPA. Eh, y el 65% de las tareas de recursos humanos se pueden automatizar. O sea, cuando hablaba Mario de la exposición a estas nuevas tecnologías, mis colegas de las áreas de personas eh, deberían estar en este programa. ¿Sí? O sea, lo necesitan, ¿ah? Les va a venir bien. Es parte de esa actualización en un contexto desafiante. ¿Ya? Bueno, acá les comparto algunos otros datos. ¿Bien? Eh, Hoy día tenemos, les comparto uno que yo creo que pesa mucho. Si es que hay algunos líderes acá que el tema de gestión de personas les toca más directamente o es un área de su interés. El, Casi el 82% de los líderes del área de personas dicen ser estratégicos en sus organizaciones. ¿Sí? Solo el 41% de los directivos opinan lo mismo, ¿no? O sea,
el autoengaño de que las personas somos primero y por eso somos muy importantes, pero las decisiones de negocio no estamos ahí. Y muchas veces porque no sabemos traducir esto a los KPI de negocio, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es nuestro retorno sobre la inversión en capacitación? ¿Sí? En el caso de Chile, con las franquicias tributarias, que es un bolsón de dinero enorme cada año, ¿cuánto de eso vuelve en productividad? No hay una sola métrica confiable al respecto, ¿sí? Porque no hay sistematización, porque no hay tecnología, porque todavía sabemos simplemente la encuesta de satisfacción si es que el café le gustó a la gente y el relator le pareció entretenido. Pero no tenemos idea si eso se transfirió al puesto de trabajo o si estamos viendo los indicadores de la compañía. Todo eso hoy día ya se puede medir con mayor facilidad, que son elementos, entre comillas, blandos, pero muy sistematizados y que existen herramientas muy confiables para poder hacerlo, ¿ya? Acá en España, por ejemplo, donde yo me encuentro, solo el 44% de las grandes empresas eh, usan inteligencia artificial en el 2024. Todavía tenemos países muy atrasados, ¿no? Chile en eso, en la región, es pionero y si lo comparamos con países europeos, también lo es, ¿ya? En este lado del mundo a veces uno tiene una fantasía desde Latinoamérica, pero es bastante old school, ¿no? Y la penetración de las nuevas tecnologías son muy resistentes, además por las normativas vigentes eh, y las regulaciones, ¿ya? Entonces, cuando nosotros podemos comprender, por ejemplo, cuál es el nivel de compenetración cultural que tienen nuestros colaboradores para poder gestionar el headcount, ¿cierto? Nuestra base de empleados para lograr los objetivos operacionales del negocio. Les paso un dato. Cuando el colaborador tiene amistad dentro de su equipo de trabajo, su posibilidad de salir de la empresa se reduce un 37%. La gente está menos dispuesta a irse, ¿ya? Su productividad, dependiendo además las retribuciones, puede estar hasta 5 veces arriba. Entonces, hay varias cosas que hoy día podemos hacer que nos va a permitir reducir costos, pero también mejorar la adaptabilidad, la transformación digital interna, la productividad general y el bienestar de las personas, si es que entendemos cómo medirlo con estas tecnologías, cómo hacer la trazabilidad y poder diseñar planes que sean realmente personalizados. Si Netflix o nuestro asistente en el teléfono móvil se adecúa a nuestros gustos o cada vez que nosotros entramos hoy día a Google a hacer una búsqueda ya más o menos nos conoce, algunos más, otros menos, aunque por lo general lo hace bastante bien, las organizaciones van a avanzar en la misma línea, en organizaciones que son personalizadas a sus clientes y personalizadas a sus empleados. Para poder llegar a eso necesitamos un nivel de data muy particular, que no es necesariamente muchos tipos de data, pero sí algunos muy específicos y una trazabilidad de esa información que nos ayude a poder construir planes y ejecuciones claras, ¿ya? Esto ya lo estamos haciendo, ¿ah? O sea, esto ya hay compañías que lo implementan, planes personalizados de formación para sus planes de carrera en base a analítica con inteligencia artificial, seguimiento de su desempeño de manera automatizada, esas evaluaciones de desempeño donde me junto con el jefe van a terminar de salida, ¿no? En gran medida y las que queden van a tener que reformularse de manera importante. Todavía las áreas y las jefaturas dicen, si yo opino, esa opinión es mucho mejor que sistemas automatizados. La verdad es que hoy día encontramos de que las opiniones, por ejemplo, en las evaluaciones de desempeño de la jefatura, ¿sí? Se acercan un 38% de media al desempeño real y los sistemas estandarizados llegan hasta el 89%. Es decir, la opinión de mi jefe no es justa. Y no es de mala gente, es que si tenemos un equipo grande, mi jefe no me ve todo lo que yo hago y aunque yo lo haga perfecto, no hay visibilidad de todo eso ni monitoreo de aquello. Entonces, lo que va a terminar pasando cuando hablamos de humanizar las organizaciones es un proceso de personalización, de hiperpersonalización, donde la inteligencia artificial hoy, la computación cuántica en algunos años más, estaremos hablando de eso de manera masiva, va a jugar un rol fundamental
en no tener, como les decía recién, un montón de información, sino que conocer cómo es la persona, qué le motiva, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus potencialidades, y a partir de eso poder acompañarle en el desarrollo. Y esto va a tener una repercusión de salud pública muy importante, porque si sabemos que 2.000 millones de personas en el mundo no se sienten ni comprometidas ni motivadas en su puesto de trabajo, aumentando los problemas de estrés, licencia por salud mental, etcétera, y podemos con esta información ayudar a que cada persona encuentre un espacio donde sus talentos puedan desarrollarse de manera adecuada, contribuyendo al entorno, entonces vamos a poder construir no solamente mejores organizaciones y más sostenibles, sino que también espacios de desarrollo para las personas, que eso no va a terminar. Aunque tengamos muchísima tecnología, al menos yo soy un convencido que eso no va a terminar, porque es una necesidad humana de sentirnos útiles y poder contribuir. Entonces, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, pero las personas que usan de mejor manera estas herramientas van a tener una ventaja competitiva, y ya la están teniendo de manera muy importante. El futuro del trabajo no va a depender únicamente de la tecnología, sino que va a depender esencialmente de cómo la usemos. Y hoy día tenemos no solamente muchísima tecnología a muy bajo costo y muy a la mano, sino que ahora necesitamos dejar de preguntarle a ChatGPT cuál es la visión para el futuro de mi organización, y eso encargárselo a nuestra actividad creativa, estratégica, a nuestra visión humana, para poder ser esas personas que construyan el futuro que venga dentro de las empresas. Dicho esto, y para no seguir alargándome, digamos, podemos hablar mucho más de estos temas, pero la invitación es que puedan elegir ser protagonistas de ese cambio, que no esperen a que el cambio les pase por encima, que empiecen hoy a aprender, a experimentar, a liderar con esta tecnología, entendiendo que, y recalco la idea, sin importar el modelo de negocio, sin importar el mercado, sin importar la complejidad o la sofisticación que éste tenga, vamos a estar hablando siempre de intercambios humanos. Y por lo tanto, incorporar estos elementos tecnológicos a la comprensión psicológica de cómo somos las personas y lo que nos mueve, nos entrega una ventaja enorme, no solamente en las áreas, en las aristas comerciales, sino que en las aristas de sostenibilidad, transformación y gestión estratégica de los negocios. Así que bueno, dicho eso, ahí Germán, Buenísimo. Gracias, eh, Isaías, por todo ese tuyo. mensaje. Hay unas preguntas que le vamos a dejar para el final, para darle Perfecto. espacio ahora a Germán y nos introduzca en temas ya de tecnología, agentes y inteligencia artificial y otros temas. Adelante, Germán. Bien, muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Isaías. Bueno, hay varias cosas súper relevantes de las que nos comentan Mario e Isaías, tanto desde una perspectiva, por supuesto, estratégica en general. Muchas de las inversiones que hacemos cuando decidimos involucrarnos en esfuerzos relativos a tecnologías disruptivas son muchas veces irreversibles, ¿ah? En ese sentido son estratégicas, en el espíritu de que significan una inversión de recursos, tanto materiales como humanos, bien importante. Y así como los seres humanos, para prosperar, necesitamos cierto repertorio conductual, evidentemente frente a distintos estímulos que nos entrega el entorno. También necesitamos ser capaces de usar herramientas que sean las apropiadas para el problema que tenemos entre manos. Uno probablemente, si se encuentra con un clavo por ahí, tiene a mano un martillo, evidentemente lo va a usar para lo que es. Y probablemente, si un día por ahí no encuentra el martillo, ocasionalmente un clavito por ahí lo podrá clavar con el alicate, pero solo un demente pensaría que algo así lo puede hacer todos los días, ¿no? De manera que pasa muchas veces también que, producto de todas estas presiones y en general esta motivación más basada más bien en emociones negativas por cultivar, ¿no? El tema de que uno probablemente piensa que se está quedando obsoleto tecnológicamente, no nos permite pensar con tranquilidad. Y desde esa perspectiva yo quisiera hacer una pequeña aclaración, solo en el contexto de algunos de los tópicos que vamos a ver durante este programa. Y es como muchas veces en la industria se abusa de ciertos términos. Ustedes hoy día van a ver con bastante interés que si se meten a plataformas de YouTube
LinkedIn o cualquier plataforma donde usualmente se presentan estos contenidos, fíjense que muchas veces hay procesos que requieren automatización basada en reglas, que de hecho es la primera versión de la inteligencia artificial por allá por los años 50. Isaías por ahí es psicólogo, probablemente nos puede contar cómo los primeros psicólogos cognitivos de alguna manera lo que buscaban era setear, configurar grandes espacios de reglas, y varias décadas después de que iban en ese intento se dieron cuenta de que aparentemente por ahí no había mucho, o más bien había bastante por hacer para problemas acotados, pero realmente cuando el entorno cambiaba abruptamente, seguir buscando patrones no nos iba a ayudar mucho. Y en ese sentido íbamos a tener que tener la capacidad. Y aparece esto de los agentes, ¿no? Y a nivel de literatura técnica, los agentes existen por lo menos desde los años 70. Quizás lo que ha cambiado es que, producto de la liberación de los modelos de lenguaje de gran tamaño, estos Large Language Models, LLM, los van a ver ustedes en inglés, aparece la idea de que son agentes basados en modelos de lenguaje. Ahí sí buscan patrones estadísticos en grandes volúmenes de texto. Y probablemente son una muy buena alternativa cuando uno necesita hacer ciertas cosas. Pero todavía hay un gran espacio para este mundo de la automatización. Piensen ustedes en todos esos procesos, como decía Isaías por ahí, RPA, o donde nosotros tenemos reglas estrictas. Y precisamente son aquellos procesos en que la ejecución para un ser humano termina siendo algo bastante rutinario y eventualmente incluso podría incidir en su nivel de motivación. Y ahí es súper importante usar hablamos en general del concepto del inglés de framework, ¿no? Uno podría decir un marco de trabajo, y evitamos hablar de metodología, porque sencillamente acá no necesariamente tenemos una receta, pero sí queremos enmarcar conceptualmente una secuencia de actividades o pasos que vamos a hacer. Entonces, cuando tenemos automatización, piensen ustedes en cualquier proceso donde, por ejemplo, si tienen, no sé, en el retail cierto nivel de merma como porcentaje de la venta y eso nos pega directamente en el margen, bueno, ¿a quién tengo que avisar? Va a ser distinto que si estoy dentro del rango que fuera del rango. Podríamos pensar que ese nivel de merma es un trigger, como se dice en inglés, no es de alguna manera un disparador que hace que completemos cierta información y se ejecute una acción, generar una alerta. De eso, por ejemplo, podría ir avisado a un correo a un supervisor zonal, por ejemplo, como se usa mucho en las tiendas de retail. Si fuera, por ejemplo, una situación donde tenemos que preaprobar una transacción, piensen en un cliente cuya tarjeta de crédito corporativa genera un saldo negativo durante un ratito, evidentemente si es un cliente muy importante, no lo vamos a tratar con el mismo celo profesional o con la misma liquidez que siempre pasó con alguna de estas herramientas. Pero quizás sigue siendo una decisión que uno podría esperar. Hay rangos y hay umbrales en que uno define esa decisión, ¿ya? Y en estricto sentido, si bien mucho de esto ustedes lo van a ver hoy día con este boom de los agentes basados en inteligencia artificial, la verdad es que esto no es un agente. No es un agente porque lo que se está siguiendo es al pie de la letra una serie de pasos y una serie de reglas de negocio que ya están implementadas en la lógica de estos sistemas. Y desde ese punto de vista, como además muchas veces no vamos a tener una trazabilidad de estas decisiones tomadas, además de esta carencia de autonomía, la verdad es que no vamos a tener esta capacidad de aprendizaje en el sentido que se usa en la disciplina de aprendizaje. Tenemos un experto en educación aquí como relator también. Evidentemente estamos hablando de aprendizaje en el contexto del aprendizaje automático, ¿no? Pero en estricto sentido ese tipo de aprendizaje que no habría, sencillamente porque no necesariamente estamos haciendo toda la trazabilidad de cómo operan estos sistemas. Ahora bien, y si uno quisiera usar una metáfora quizás un poco audaz, pero sí vigente para el tema de lo que estamos viendo, un agente inteligente sí es una especie de cerebro digital, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera hay cierta autonomía para operar sin la intervención directa de las personas humanas. Esto es lo que nos decía Isaías, por ejemplo, también, de que el humano en el loop, de repente hay esta expectativa, sobre todo si ustedes miran en procesos totalmente automáticos, que por ahí hay esta incapacidad de ceder control, a pesar de que hay reglas estrictas implementadas, y uno dice, bueno, acá no tiene mucho sentido que haya un ser humano en el loop involucrado, pero sí lo puede haber en otro proceso, en un proceso de auditoría, por ejemplo, donde el hecho de que meter un proceso de naturaleza probabilística o estocástica, incluso como se dice, sí pudiera generar algún inconveniente. Bueno, sí, en ese proceso sí cabe un humano en el loop, pero no en uno basado por reglas. Acá tenemos cierta autonomía de estos agentes. Hablamos de reactividad también,
porque al revés de lo que venía pasando en sistemas basados en reglas, aquí tenemos la capacidad de ese agente de responder, a veces en tiempo real, incluso esto se usa mucho en el ámbito de los modelos de finanzas. Ustedes saben que se estima ya 3/4 del trading que se hace de activos financieros en el mundo y trading con tiempos de respuesta ya dentro del día o dentro incluso milisegundos, supone cierta capacidad de reactividad, de reaccionar de repente a noticias que aparecen, absorber lo que los economistas que usaban modelos más antiguos llamaban shocks de información, por ejemplo, y cierta capacidad de responder esos cambios en ese entorno, por poder desafiar esas reglas que están ahí ya precargadas en estas inteligencias. Y también la capacidad de tener cierta proactividad. Yo básicamente lo que tengo es, no predefino un conjunto de reglas preestablecidas, sino que a grandes rasgos, tal como en un modelo de optimización o de investigación operativa, se llamaba, yo lo que es un gran objetivo de alto alcance expresado en el problema que quiero resolver, y lo que van a hacer estos agentes es maximizar la función, maximizar esa métrica, y para ello disponen de una serie de recursos que no necesariamente están recogidos por una regla explícita. Y por supuesto, al revés del caso anterior, va a haber aprendizaje. Cada decisión que se toma va a ser trazada. Ustedes van a ver hoy día muchos de estos sistemas de agentes donde efectivamente al usuario se le pide valorar la respuesta, dedito arriba, dedito abajo, y no por sencillamente llenarnos de más trazas de sistemas como si fuéramos un Diógenes digital, sino que eso nos va a permitir entender qué tan atingentes y qué tan apropiadas son estas respuestas para las expectativas y necesidades de los usuarios. Los datos van cambiando en el tiempo, eso en la disciplina se conoce como deriva de datos, y también van cambiando las realidades y el comportamiento de las personas, ya que también se produce ahí una suerte de deriva del mismo modelo que hay detrás. Los seres humanos todos los días vamos cambiando, no sé si nuestras creencias más de fondo, pero sí, aparentemente al ser sometidos a estímulos diariamente tenemos muchas veces menos autonomía de la que creemos. Y en ese sentido, estos agentes van a tener que, para dejar de ser meros sistemas de automatización, ir teniendo la capacidad de adaptar ese comportamiento. Desde esa perspectiva también aparece, por ejemplo, en este sentido yo les daba solo a título ilustrativo lo que está pasando hoy día con el trading algorítmico. ¿Ya? No son personas ahí gritando en la rueda, sino que se trata de mecanismos que perciben, que toman una decisión en torno a eso que percibieron y que eventualmente también van a ser capaces de actuar en función de maximizar la utilidad, por ejemplo, dentro del día, o reducir la exposición al riesgo si se trata de un activo financiero. Y aquí hay un framework que los norteamericanos llaman PEAS, que es básicamente por rendimiento, que es performance. En este sentido, este agente de trading lo que quisiera es maximizar ese beneficio, o minimizar su exposición al riesgo, por ejemplo, si se trata de un portfolio de inversión corporativo. La automatización ahí va a pensar solo en la eficiencia del proceso, nos va a decir mandar los mails rápidos, cerrar la cantidad de personas reclutadas este mes. Otra situación u otra característica interesante de estos agentes es que tienen un entorno. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, el entorno de este modelo de trading podría ser la operación en distintos mercados financieros que, como les decía, absorben distintos shocks de información, noticias, llamados telefónicos, press releases, y todo esto va cambiando en el día a día. Y acá, la verdad es que en un proceso de mera automatización, usualmente hay una prescindencia de lo que es el entorno. No es algo que desde el punto de vista estricto se esté tomando todo el rato. Esto se está operando. Y por supuesto hay también la capacidad de interactuar con el entorno a través de sensores. Y en este caso del agente de trading, se trata de esta tecnología llamada API, que es por Application Programming Interface, que es básicamente como un puente de datos en que ustedes pueden consumir continuamente qué está pasando en el mercado. Y en el caso de la automatización no hay una consulta permanente la mayor parte de las veces, sino que hay un evento o un nodo que es una especie de situación condicional, ¿no? Nos dice, si pasa esto, bueno, tú actúas o a partir de un evento que yo te voy a avisar, vas a operar. Entonces, este framework encaja perfectamente para la gente. Si ustedes miran incluso la literatura de los años 70, como les decía, cuando ni siquiera había modelos de lenguaje de gran tamaño, ya se reconocía este framework para la gente. Pero cuando uno habla de automatización, se da cuenta de que no necesariamente es el framework más apropiado para definir.
Y esto es súper importante porque yo creo que una de las destrezas que nos interesa internalizar fuertemente en este programa es que ustedes sean capaces de distinguir que para resolver un problema hay múltiples opciones. Y entre esas múltiples opciones es la naturaleza del problema que debe ser conceptualizado más adecuadamente, la que va a decir aquí se trata de un proceso automatizador, si ustedes quieren inteligencia artificial basada en reglas, como este paradigma de los años 50 incluso, y no tiene ningún demérito eso. Es efectivamente la tecnología a usar para este problema en particular. Pero hay otros donde sí vamos a querer cierta agencia, esta capacidad de poder tomar decisiones, reglas van cambiando, ciertos objetivos concretos. Y en ese sentido, ustedes van a ver para aquellos guías excluyentes, sino que operan en distintas capas y tienen a bien participar en decisiones ya ejecutivas, tanto como si están liderando equipos técnicos. Una manera muy clara de poder llegar a buen pie en sus iniciativas tecnológicas es entender que hay una herramienta correcta para cada problema que nos concierne. La automatización tiene un lugar y los agentes basados en inteligencia artificial, sobre todo en su paradigma actual de la inteligencia artificial generativa, por supuesto también tiene un lugar. Y ahí está, evidentemente, el criterio para que ustedes elijan la mejor opción en función del objetivo y del problema que tienen entre manos. Así que con esto cierro la invitación para que ojalá nos acompañen y se pongan al día en toda esta ola que se nos viene, y que estoy seguro que ya del hecho de que ustedes tengan cierto interés en participar del evento nos invita también a nosotros a replantearnos cómo podemos efectivamente ser partícipes de esto, protagonizando ya todo el espacio que nos queda dentro de nuestro ejercicio profesional y no ser meros espectadores de esta ola que se nos viene. Así que muchas gracias, Mario y Isaías, por la invitación. Tal cual, Germán. Efectivamente, la idea es poder actualizarnos y estar con las herramientas, los criterios y las distinciones adecuadas para tomar buenas decisiones y seguir aportando valor en nuestras organizaciones. Hay solo una pregunta que es para Isaías, a ver si nos comenta brevemente y así vamos cerrando ya el webinar, que refiere al uso de la IA en reclutamiento de personas. ¿Cómo ves eso? Sí, mira, ¿cuál es el estatus de esa aplicación hoy? Va a depender el país por la regulación, ¿ya? Pero me voy a poner en la regulación más pesada, que es el uso de inteligencia artificial en la regulación europea. Hoy día se usa inteligencia artificial para filtro de currículums, ¿ya? Se usa también para análisis de entrevistas. De hecho, hoy día muchas plataformas hacen entrevistas grabadas que analizan semánticamente el comportamiento, incluso las emociones del candidato. La regulación hoy día más estricta en el uso de inteligencia artificial señala de que esto, análisis de emociones no se puede en Europa, así que probablemente en los próximos años en los otros países que vayan tomando esta legislación tampoco se va a poder, ¿ya? Y lo que se busca es resguardar la empleabilidad de la gente. Por lo tanto, la decisión última la va a tomar alguien, ¿ya? Pero efectivamente hoy día todo lo que es el filtrado inicial, la revisión documental, etcétera, se está haciendo cada vez más con inteligencia artificial. Ahora sorprendería que grandes compañías globales todavía lo hacen a mano, ¿no? Pero están en ese proceso. Buenísimo. Bien, gracias Isaías, gracias Germán por acompañarnos. Yo sé que ambos están, Isaías vive en España habitualmente, pero por el cambio de horario bien rudo conectarse a esta hora en este webinar, y Germán por trabajo está en Brasil, como les comentaba, por eso en algunos momentos se deterioraba un poquitito la calidad de la conexión, pero fue en el fondo una contingencia que tenemos a Germán allá en Brasil. De hecho, estuvimos hasta el último minuto con la incertidumbre si se iba a poder conectar o no. Finalmente, afortunadamente, se pudo conectar, así que súper bueno porque podemos tener esta triada de miradas en el fondo que queremos en el programa, que es una mirada que complementa de distintos puntos de vista y escenarios como esta realidad se va construyendo y co-construyendo al alero de estas nuevas tecnologías. Así que muchas gracias nuevamente Germán y Isaías, y a todos los que nos acompañaron hasta este momento en el webinar. Les mandamos un gran abrazo desde donde se encuentren y esperamos verlos pronto. Así que gracias. Chao, chao.